sin interrumpir los 12 meses del año. Ya estamos en enero de 2025. Llevamos más de 2 años con estas sesiones. Entonces, hoy vamos a tener un programa académico que incluye la presentación de un tema teórico de salud ósea y embarazo por Laura Gabriela Gómez, que es egresada del Centro Médico de la Raza y después hizo metabolismo mineral y nutrición con nosotros. Y también vamos a tener la presentación de un caso clínico por Eduardo Ramírez Lutanda, que es internista, endocrinólogo y también hizo metabolismo mineral con nosotros en nutrición. Él va a presentar un caso clínico interesante. Entonces, adelante con la coordinación de las siguientes presentaciones. Primero la sesión teórica. Creo que va a presentar, no sé si Víctor o Saraí va a presentar a Laura. Adelante. Buenas noches a todos. Yo la voy a presentar, doctor. A continuación, la doctora Laura Gabriela Gómez Herrera va a impartir la sesión académica. La doctora es egresada del Centro Médico Nacional La Raza. Posteriormente hizo el alta especialidad en enfermedades del metabolismo mineral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Actualmente ejerce la práctica privada en la ciudad de Saltillo, en el Hospital Cristos Muguerza, y actualmente también es profesora de endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Participa en la coordinación de Bon Eco en español y es autora de múltiples capítulos de libros en temas de metabolismo mineral y endocrinología. Muchas Adelante. gracias por la presentación y por la invitación a participar. Y pues vamos a hablar de un tema muy interesante que pues realmente todos los médicos vemos todos los días, que es el embarazo y cómo se relaciona el embarazo con la salud ósea, todos los cambios fisiológicos y todas las patologías que pueden ocurrir en esta etapa. Entonces, vamos a hablar primero del embarazo, cómo cambian las hormonas calciotrópicas en esta etapa. Ya se ve completa la pantalla, ¿verdad? Sí. Creo que no se veía completa. Sí, ya se ve bien, gracias. Ujú. Los cambios del metabolismo óseo y algunas patologías en embarazo, osteoporosis, hiperparatiroidismo primario, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, hipoparatiroidismo, y también los cambios fisiológicos y patológicos que ocurren con la lactancia. Entonces, pues el embarazo y la lactancia demandan al cuerpo de la mujer proveer suficiente calcio, principalmente, entre otros muchos nutrientes, y entonces este aumento de la demanda de calcio pues involucra muchos mecanismos hormonales adaptativos. El desarrollo del esqueleto humano demanda 30 gramos de calcio y 20 gramos de fosfato. 80% de este requerimiento eh, es necesario durante el tercer trimestre. Entonces, pues tiene que haber muchos cambios para que haya disponibilidad del calcio suficiente. El calcio, entre los principales cambios que suceden en el cuerpo de la mujer para que pueda aumentar este aporte de calcio para el feto, es que el calcio aumenta 2 veces la absorción en el intestino, desde las 12 semanas de gestación, como adaptación por el aumento del requerimiento de calcio por el feto. También aumenta la 1,25 de hidroxivitamina D, eh, aunque se cree que la principal causa del aumento de la absorción de calcio, más que el aumento de la 1,25 de hidroxivitamina D, es también la absorción pasiva, porque se ha visto que en roedores que tienen o sea, deficiencia severa de vitamina D o que tienen incluso falla en el receptor de vitamina D, como quiera está aumentada la absorción de calcio. Entonces, también hay absorción pasiva. Y la prolactina, el lactógeno placentario humano, también aumentan la absorción del calcio independientemente de la vitamina D. Así como está aumentada la absorción de calcio, la calciuria también está aumentada. Puede exceder los valores normales y pues se cree que esta hipercalciuria puede ser absortiva. Debido al aumento de la absorción de calcio, también mm, también aumenta la calciuria.
Entonces, como normalmente hay hipercalciuria en el embarazo, pues hay que tener cuidado al evaluarlo porque podríamos decir, bueno, hay hipercalciuria, entonces necesita consumir menos calcio, pero hay que saber que esta hipercalciuria pues es fisiológica y puede estar entre rangos limítrofes altos o puede incluso estar alto. Y también es importante pues mantener una adecuada ingesta del calcio durante el embarazo, porque de lo contrario, pues el calcio que necesita el feto pues se va a estar extrayendo directamente del esqueleto materno y pues puede aumentar la resorción ósea y aumenta también el riesgo de preeclampsia. Se ha visto que la pobre ingesta de calcio durante el embarazo aumenta el riesgo de preeclampsia. En mujeres que no cumplen con los requerimientos, pues es necesario suplementar. Eh, Recordemos que pues para evaluar la cantidad de calcio que consume una persona, pues podemos preguntarle cuántas porciones de lácteo consume al día, más o menos una porción de lácteos, leche, queso, yogur, 250 mililitros de leche, 200 mililitros de yogur o 30 gramos de queso, equivalen más o menos a 250 a 300 miligramos de calcio al día. Y por las fuentes no lácteas, todos los vegetales, aproximadamente 300 miligramos. Y pues los requerimientos en el embarazo son de 800 a 1200 miligramos de calcio al día. Entonces, una mujer que no consume lácteos, pues difícilmente podrá tener los requerimientos necesarios. La, en cuanto a la vitamina D, también hay algunos cambios. Así como está aumentada la absorción intestinal de calcio y la calciuria, también está aumentada 2 a 3 veces la 1,25 de hidroxivitamina D. Y esto pues es principalmente por el aumento de la 1-alfa hidroxilasa renal, pero también porque esta 1,25 de hidroxivitamina D se activa porque también la decidua materna, el trofoblasto, tiene 1-alfa hidroxilasa y entonces también puede activar la vitamina D. Y se cree que pues es probable que esto implique que haya respuestas específicas del tejido localizado en la decidua y en el trofoblasto que también expresan al receptor de vitamina D. Y entonces puede haber también algún tipo de adaptación autoinmune y se puede relacionar pues con algunas otras patologías. También contribuyen a este aumento de la 1,25 de hidroxivitamina D, además del aumento de la 1-alfa hidroxilasa, la prolactina, la calcitonina, la PTHRP, el estradiol, el lactógeno placentario, el IGF-1, el FGF23. Entonces, pues aquí vemos ese aumento de la 1-alfa hidroxilasa que aumenta la conversión de la 1,25 de hidroxivitamina D y pues hay un aumento de la absorción intestinal de calcio, también aumento de la calciuria y pues en todos estos procesos pues están implicadas múltiples hormonas. Y se ha visto que en la preeclampsia hay disminución de la activación y aumento del catabolismo de la 25-hidroxivitamina D. Entonces, pues se han hecho estudios para ver si esa deficiencia de vitamina D pudiera influir en algunos defectos de implantación, en riesgo de aborto o de preeclampsia. Y aquí tenemos una imagen de cómo pues esta decidua basal eh, expresa también estos moléculas que expresan la 1-alfa hidroxilasa y pueden activar también a la vitamina D. El miometrio expresa receptores de vitamina D y pues también en el trofoblasto se expresan eh, la CYP que codifica para la 1-alfa hidroxilasa y también los receptores de vitamina D. Se ha visto que la vitamina D cruza la placenta y el principal aporte para el feto de vitamina D, pues es esta vitamina D materna que pasa al feto pues a través de la placenta. Y se ha visto que los niveles de vitamina D sanguíneos en el cordón umbilical son 25% menores a los niveles maternos, aunque no se ha visto si pues hay alguna correlación o algún impacto si la mamá tiene deficiencia de vitamina D, entonces el feto va a tener menos vitamina D y si esto pudiera tener como algún impacto en el recién nacido. Entonces, en resumen, pues los cambios que hay en la vitamina D durante el embarazo es que aumenta la 1,25 de hidroxivitamina D y esto es principalmente desde el primer trimestre
y se dobla o se triplica el nivel de vitamina D, principalmente por este aumento de la 1-alfa-hidroxilasa, pero pues también por todas las demás hormonas, prolactina, calcitonina, PTHRP, estradiol, IGF-1, FGF-23, y esto pues aumenta la absorción de calcio y pues aumenta el aporte de calcio. También hay cambios en la vitamina D y se asocia con el estatus de vitamina D en el feto. Hay 25% menos niveles de vitamina D en el feto que en la mamá. Y también aumenta la concentración de la proteína de unión a la vitamina D. Y entonces, pues está aumentado tanto en la circulación sistémica como en la placenta. El aumento de esta proteína de unión a la vitamina D aumenta un 40 o un 50%, el máximo es en el tercer trimestre, y pues se cree que pudiera tener cierta influencia la progesterona. Entonces, se han hecho ensayos clínicos donde se ve, pues, si la suplementación con vitamina D pudiera tener algún efecto positivo en el embarazo. En este metaanálisis se incluyeron 15 ensayos que evaluaron un total de 2.833 mujeres y se dieron datos de 2 ensayos en los que participaron 219 mujeres con suplementos de vitamina D versus no intervención o placebo, y se vio que pueden tener un riesgo menor de preeclampsia cuando se suplementó con vitamina D. El riesgo de diabetes gestacional era similar en suplementar versus no suplementar. Y en este de datos de 3 ensayos clínicos de 477 mujeres, se vio que el aporte o la suplementación con vitamina D en el embarazo reduce el riesgo de parto prematuro, hay menos frecuencia de producto con peso bajo al nacer, aumenta la longitud del lactante y el perímetro cefálico al nacer. No hubo diferencia clara en cuanto a cesáreas, mortinatos o muertes neonatales. Y también aquí se hizo otro metaanálisis de 43 ensayos con 8.406 participantes y se dieron, pues no se recabaron todos los resultados clínicos maternos, pero en lo que se tenía no se vio diferencia, y la vitamina D, al suplementarla, pues sí aumentó la concentración sérica y por ende aumentó la concentración fetal de vitamina D. Y lo que sí se vio, pues es un aumento de la concentración fetal de vitamina D al dar la suplementación de vitamina D materna. ¿Me escuchan entrecortada? ¿Me escuchas bien? ¿Te Ah, escuchas ok. bien, Lau? Sí. Ah, bueno, gracias. Que estoy en el consultorio y no me había conectado de hecho. Entonces, pues sí se vio el aumento de la vitamina D en el producto. Y también se vio que aumentó el peso medio al nacer en los productos de las madres que se suplementaban con vitamina D, redujo el riesgo de parto de productos pequeños para la edad gestacional, y hubo pruebas sólidas de que la vitamina D prenatal redujo el riesgo de sibilancias en la descendencia a la edad de 3 años. Entonces, pues sí se han visto algunos beneficios de suplementar a la mamá con vitamina D, pero pues la mayoría de los ensayos clínicos que hay en mujeres embarazadas son pequeños y de baja calidad, y pues la evidencia hasta la fecha parece insuficiente para dar alguna recomendación en cuanto a suplementar de forma rutinaria. No hay algún consenso en cuanto a la medición de la vitamina D de forma rutinaria o a la suplementación, y pues se recomienda las mismas recomendaciones de un aporte de 600 unidades al día en todos los embarazos y de 1.000 a 4.000, pues dependiendo los niveles de vitamina D, para una meta de por lo menos arriba de 20 o 30, entre paréntesis, de 25 hidroxivitamina D. En cuanto a la paratormona, la PTH disminuye a límites inferiores al rango normal en el primer trimestre, a menos de que haya deficiencia de vitamina D. Si hay deficiencia de vitamina D, pues la PTH no disminuye. Y se cree que esta disminución en cuanto a la paratormona, pues puede hacer un efecto de la supresión de la PTHRP. Entonces, al aumentar la PTHRP, baja la paratormona o la PTH intacta. Y aunque esta PTH aumenta, pues disminuye, perdón, a límites bajos durante el embarazo, aumenta a rangos superiores, limítrofes altos, al terminar el embarazo.
La PTHRP pues está aumentada durante el embarazo y aunque pues, en adultos asociamos esta PTHRP principalmente como en patologías como hipercalcemia humoral, tumoral maligna, la PTHRP es muy importante para el desarrollo del esqueleto y de muchos otros órganos en el producto. Entonces, la PTHRP en el embarazo es secretada principalmente por condrocitos inmaduros en respuesta al Indian Hedgehog y es producido por condrocitos diferenciados hipertróficos. La PTHRP activa al receptor tipo 1 de PTH para disminuir el grado de diferenciación a células hipertróficas y hay una retroalimentación negativa para los condrocitos. Y también, pues, interfiere en el pericondrio de cartílagos costales subarticulares para prevenir la osificación. Se ha visto que alteraciones en el gen de PTHRP o ratones que no expresan este gen altera la diferenciación de los condrocitos en la placa de crecimiento de los huesos largos y de los cartílagos costales y provoca el acortamiento, como no sé si se ve mi cursor, de los huesos largos y de los cartílagos costales y acortamiento de los miembros y del tórax que interfiere con la respiración y puede causar muerte perinatal. Entonces, pues estos estudios se dieron en ratones que no expresaban este gen de PTHRP y pues causa muerte fetal. Y las alteraciones en el gen del receptor de PTH tipo 1, o sea, que no responden a esta PTHRP, pues causa un fenotipo similar. Entonces, pues es muy importante para el desarrollo del esqueleto. Y las células epiteliales de la glándula mamaria también producen PTHRP que interactúa con con el receptor de PTH expresado en las células mesenquimales vecinas. Y esta interacción, o sea, es fundamental para la lactancia materna, o sea, en la mamá, pero también es muy importante en el feto para el desarrollo de las glándulas mamarias fetales. Y dirige la formación del pezón y mantiene la identidad de las células epiteliales. Y se ha visto que estos ratones que vimos que eran knockout para ya sea PTHRP o para el receptor de PTH tipo 1, carecen de glándulas mamarias porque la pérdida de la señal interfiere con la comunicación y no hay esta migración del pezón o de estas células mesenquimales para comunicarse con el epitelio. Y en la placenta, esta PTHRP, durante el embarazo, pues el calcio debe ser transportado activamente de la placenta hacia el feto. La concentración de calcio es mayor en el feto, es un transporte contragradiente, porque aunque es mayor la concentración en el feto, pasa de la sangre materna a la sangre fetal. Y la producción placentaria de PTHRP está regulada por un receptor sensible a calcio. Y pues se ha visto que si no hay esta expresión de PTHRP placentaria, provoca que el feto tenga hipocalcemia. En cuanto al músculo liso, también es inducida por agentes vasoconstrictores, actúa como un vasodilatador, modula el flujo local sanguíneo, la proliferación de las células del músculo liso, estimula la proliferación celular y aumenta su expresión cuando hay algún daño vascular. Y también es muy importante la PTHRP en el feto para el desarrollo de los dientes. Los dientes que se desarrollan se rodean de un hueso alveolar y pues este hueso alveolar se debe mantener abierta esta cripta libre de hueso para que pueda salir el diente y pues se pueda dar lugar a la morfogénesis de los dientes. Una vez que los dientes se forman, eruptan desde el techo de la cripta dental para poder emerger a la cavidad oral. Entonces, los osteoclastos realizan esta resorción ósea sobre la corona y los osteoblastos en la base del diente, pues para que pueda salir o erupcionar los dientes desde esta cripta. En la PTHRP, pues es normalmente producida por el retículo estrellado para dirigir la producción de osteoclastos sobre la cripta y mantenerla abierta para que puedan erupcionar. Pero en ausencia de PTHRP, los dientes se desarrollan, pero no erupcionan y se impactan. En cuanto al metabolismo óseo en el embarazo, los modelos animales indican un aumento del recambio óseo
y este aumento durante el embarazo y variación del contenido mineral óseo influenciado en parte por la ingesta de calcio. Hay un aumento de los marcadores de resorción ósea y una disminución de los marcadores de formación ósea en la primera mitad del embarazo. La fosfatasa alcalina se eleva por la placenta, pero no es un marcador confiable. Y aunque hay una, pues, alta tasa de recambio óseo, pues esta se recupera y no hay un efecto significativo a largo plazo. Entonces, recapitulando, pues el calcio sérico total disminuye porque disminuye la albumina sérica en la mamá, pero el calcio ionizado, fósforo y magnesio permanecen normales. La 1,25 de hidroxivitamina D aumenta 2 a 3 veces en el tercer trimestre. El aumento es dependiente de la 1-alfa hidroxilasa, pero también influye en otras hormonas. No es dependiente de la paratormona. Y la paratormona disminuye por supresión de la PTHRP y aumenta al terminar el embarazo. Y la PTHRP aumenta principalmente en el primer trimestre para pues, la morfogénesis de, el esqueleto, de los dientes, de la glándula mamaria fetal y proveer de más calcio al feto. Y esto contribuye a la disminución de PTH y a mayor aumento de la 1,25 de hidroxivitamina D. Y también hay un aumento en la calcitonina sérica. Y ahora vamos a ver pues algunas patologías que se pueden presentar durante el embarazo. Entonces, ocasionalmente puede haber fracturas por fragilidad ósea y densidad mineral ósea baja durante el embarazo o posparto. Y estas, cuando ocurren, pues ocurren típicamente en los 3 primeros meses posparto. Esto puede ser en contexto de una mujer que ya tenía densidad mineral ósea baja o que ya tenía pues alguna causa subyacente de fragilidad ósea, como alguna causa genética o en raros casos por excesiva resorción ósea. Y cuando es esta excesiva resorción ósea, principalmente lo que más influye pues es la baja ingesta de calcio. Entonces, es muy importante, pues, recalcar la importancia de la adecuada ingesta de calcio en el embarazo y lactancia. Y cuando hay estas fracturas, las más comunes son las vertebrales. La presentación, pues, es con lumbalgia y con disminución de la estatura. Puede haber múltiples fracturas al diagnóstico. La media de los casos que están publicados es de 3,3 fracturas al diagnóstico y le llaman fracturas vertebrales en cascada cuando hay 3 o más fracturas vertebrales en un año. No se sabe si realmente sea porque en el embarazo hay más presentación con múltiples fracturas vertebrales o si porque los casos que se publiquen pues sean los casos más severos y sea un sesgo. Aquí hay una corte de estos series de casos publicadas desde el 2000. Esta serie de 15 casos, 102 casos, 10 casos, 32 casos, 52, 12, 11, 14. Y pues el objetivo del reportar los casos variaba. Eh, Algunos eran pues las alteraciones clínicas, estructurales, metabólicas de la osteoporosis asociada al embarazo y otros pues el principal objetivo era describir el tratamiento. Se vio la mayoría de los casos reportados, pues los principales sitios de fractura eran vertebrales en un 80%, que eran 102 casos, 88% eran fracturas vertebrales, vertebrales, cuello femoral, sacras, costillas, costillas vertebrales, vertebral, sacra. Y las causas subyacentes, pues era principalmente antecedentes de historia familiar de osteoporosis, alguna enfermedad o comorbilidades, desórdenes endocrinos durante el embarazo, vitamina D baja, tabaquismo, historia familiar de fracturas, tabaquismo, uso de corticosteroides, anorexia nerviosa, falta de vitamina D, peso bajo. Entonces, pues los factores de riesgo que ya conocemos para osteoporosis. El tratamiento, pues durante el embarazo está contraindicados, pero después del embarazo, pues se ha descrito tratamiento con anabólicos óseos, con bifosfonatos y también se han descrito casos de osteoporosis transitoria focal de la cadera, que esta es una condición rara que se asocia más que a factores sistémicos como las fracturas vertebrales, se asocia más a factores locales ahí en la cadera
como por ejemplo aumento de la presión por el útero grávido o isquemia en el cuello femoral. Y aquí esta radiografía es de una mujer de 23 años, primípara, que está en lactancia y que presentó posparto con dolor de cadera severo y pues tenía fractura del acetábulo bilateral y pues requirió tratamiento quirúrgico y colocación de prótesis. Normalmente la presentación pues es con dolor de cadera, cojera o fractura. Disminuye la densidad mineral ósea. En la resonancia hay un aumento del contenido de agua en la cabeza femoral y en la cavidad medular y puede haber derrame articular. Y por lo general se resuelve 2 a 6 meses postparto. En cuanto al hiperparatiroidismo primario y embarazo, es raro, se asocia con efectos graves al feto y al neonato, hasta 30% de riesgo de aborto y óbito. Hay una supresión de las glándulas paratiroides del feto y del neonato, y este se puede prolongar por meses después del nacimiento y puede llegar a ser permanente. Y se recomienda el tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo primario durante el segundo trimestre del embarazo para reducir los efectos adversos. El consenso, el último workshop de hiperparatiroidismo primario, pues recomienda que en casos leves de hiperparatiroidismo y embarazo, pues se maneje con hidratación y vigilancia. Bifosfonatos y denosumab pues no se deben de utilizar. Hay muy poco información sobre el uso de cinacalcet y que se considere la cirugía, pues igual cuando el calcio está 1 miligramo por decilitro arriba del límite superior, eh, y quienes no estén contraindicados, y se prefiere, como muchas cirugías que se realizan en el segundo trimestre, las únicas imágenes que se pueden hacer pues son con ultrasonido, y si la cirugía se va a diferir, entonces se tiene que vigilar al neonato porque tiene riesgo de hipocalcemia, porque ya vimos que puede tener supresión de la paratormona fetal, y pues a la mamá se tiene que seguir de cerca durante el posparto. Y pues cuando vemos este hiperparatiroidismo que debuta en el embarazo, pues por lo general son mujeres jóvenes, entonces hay que descartar que no sea en contexto de un síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, 2A, 4 o de hiperparatiroidismo tumor mandibular, y excluir hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que el diagnóstico puede ser difícil porque pues en el embarazo normalmente hay hipercalciuria. Entonces, en cuanto a esto de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, la hipercalcemia materna puede provocar supresión de la PTH y puede llegar a ocasionar tetania, incluso en neonatos con mutación del receptor sensible a calcio. Entonces, pues hay que tener cuidado con el calcio fetal. Y la hipercalciuria absortiva fisiológica, pues hace difícil que se pueda detectar la hipocalciuria en el embarazo. Y caso contrario, hipoparatiroidismo y embarazo, en etapas iniciales del embarazo disminuye el requerimiento de suplementación de calcio oral porque aumenta la 1,25 de hidroxivitamina D y la absorción de calcio, que ya vimos que es independiente de la PTH, pero sí puede haber aumento del requerimiento del calcitriol. Entonces es importante mantener el calcio sérico materno normal, ya que la hipocalcemia materna podría conducir al hiperparatiroidismo fetal intrauterino y muerte fetal, y en el tercer trimestre puede disminuir el requerimiento de calcitriol por un aumento de la PTHRP. Y pues en este estudio que se hizo en 204 mujeres embarazadas con hipoparatiroidismo, que es de los más grandes que se han reportado, versus 9 millones de controles, se vio que hay un aumento de parto pretérmino, 19 versus 7%, aumento del riesgo de transfusión sanguínea, aumento del riesgo de neonatos con anomalías congénitas y aumento del riesgo de muerte fetal y de pequeño para la edad gestacional. Y no se sabe si el mantener niveles de calcio sérico maternos normales mejore o no el pronóstico. Y pues ya para terminar, en la lactancia hay una pérdida de calcio en la leche materna de 210 miligramos al día, aunque se ha llegado a documentar pérdidas de hasta 500 a 1000 miligramos al día en mujeres que amamantan a gemelos o trillizos. Entonces, pues es muy importante también el aporte de calcio durante la lactancia. La PTHRP aumenta muchísimo en la leche materna, hasta 10,000 veces mayores que las encontradas en controles sanos, incluso mayor que los pacientes con hipercalcemia humoral maligna. Y pues esta principal fuente de PTHRP durante la lactancia es la glándula mamaria, y su secreción es regulada por el receptor sensible a calcio encontrado en la mama, y esto ocasiona resorción ósea pues para aportar más calcio a la circulación y que ese calcio pueda ser
pues excretado en la leche materna. Y pues recientemente salió publicado este artículo en el New England de la lactancia materna, que bueno, pues esto ya se conocía de la disminución postparto de el estradiol y la disminución del calcio, el aumento de la PTHRP por el tejido mamario, hay una regulación a la alta del rank ligando y entonces promueve la diferenciación de precursores de osteoclastos y estos osteoclastos se activan, hay resorción ósea, aumenta el calcio sérico y se vierte o se pierde por la leche materna. El calcio ionizado disminuye, pero persiste normal. El fósforo aumenta, puede estar incluso mayor a los rangos normales. La PTH es baja por la supresión por la PTHRP y al cesar la lactancia se normaliza. La absorción intestinal de calcio disminuye a los valores previos al embarazo, entonces hay mayor resorción ósea. Es muy importante adecuada ingesta de calcio en la lactancia y la tasa de filtrado glomerular disminuye durante la lactancia y la expresión renal de calcio por lo general disminuye. La pérdida de la masa ósea en roedores se ha visto que es de un 25 a un 35% en la lactancia, mientras que en mujeres es de un 6 a un 8% de pérdida de densidad mineral ósea en los primeros 2 a 6 meses de lactancia, principalmente de hueso trabecular. Y las pérdidas son de hasta 1 a 3% por mes, pues que es muy alta porque en menopausia, por ejemplo, la pérdida es 1 a 3% de peso de densidad mineral ósea por año. La densidad mineral ósea se recupera en 6 a 12 meses después de terminar la lactancia, después del destete, a una tasa de 0.5 a 2% por mes. Y pues se desconocía por qué, y se ha visto que puede ser porque hay unas neuronas positivas a quispeptina o Kis1 en el núcleo arcuato del hipotálamo que producen una hormona que se llama CCN3 y que este CCN3 está ausente durante el embarazo, pero surge 7 días posparto y un defecto en este CCN3 podría tener un rol en la baja masa ósea en mujeres con pubertad retrasada o anorexia nervosa o que no se recupere este esqueleto materno si hay falta de esta CCN3. Entonces, pues ya para concluir, pues hay muchos cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo y en el metabolismo, con el metabolismo mineral. Y pues es muy importante el adecuado aporte de calcio, la suficiencia de vitamina D y pues siempre asesorar a las mujeres de incluir suficiente calcio en su dieta, en quienes no lo consuman suplementar y de todos los asegúnes del hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo durante el embarazo. Muchas gracias. Gracias, doctora Laura. Si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, la puede hacer directamente en el chat o algún comentario sobre la charla también. Y bueno, como comentario, pues creo que también sería muy importante que las mujeres que están planeando un embarazo, pues idealmente deben prepararse para este evento, ¿no? Sobre todo mujeres con factores de riesgo para una disminución importante en la densidad mineral ósea, como mujeres pues de complexión pequeña o que tienen una masa muscular pues disminuida, pues sí deberían corregir esos factores de riesgo. Sí, y también, pues que ahora está muy de moda, muchas nutriólogos y nutriólogas recomiendan quitar los lácteos por un sinfín de pretextos y cada vez llegan más mujeres a la consulta que han quitado los lácteos de su dieta y pues al quitar los lácteos, pues es prácticamente imposible que tengan una suficiencia en el consumo de calcio y entonces en todas estas mujeres, pues si no hay ninguna razón para restringir los lácteos, decirles que los tomen y si no, pues suplementar con calcio oral. Tal vez, Laura, si nos pudieras repasar en 2 minutos lo más importante de este artículo reciente que se publicó en el New England para que se nos quede el concepto. Sí, bueno, entonces lo que se comenta en el artículo, bueno, que pues
esta primera parte de la depresión o pérdida ósea durante la lactancia, pues ya se sabía que es que el, la glándula mamaria pues produce PTHRP y esto desencadena la resorción ósea. Esto es a través de el RANK ligando que promueve el desarrollo y la maduración de los osteoclastos para promover la resorción ósea y movilizar el calcio del esqueleto materno a la sangre y que este calcio pues pueda ser vertido en la leche, que se pierden más o menos 250 miligramos al día de calcio en la leche materna y en mujeres que están amamantando a más de un bebé puede ser que se pierda hasta 500 a 1000 miligramos de calcio al día. Lo que no se conocía era esta segunda parte que es cómo se recupera ese hueso, porque llama mucho la atención la pérdida de hueso que es de hasta 3% por mes en la lactancia. Entonces es una pérdida de hueso muy acelerada porque la menopausia se pierde 3% por año. Y, y pues sin embargo, la mayoría de las mujeres recuperan ese hueso y esta recuperación se pues descubrió que es porque hay unas neuronas en el núcleo 4 del hipotálamo que son positivas para quispeptina y que esta quispeptina, perdón, estas pues neuronas positivas para quispeptina producen CCN3 y esto promueve como un efecto anabólico sobre el hueso la diferenciación de las células hacia osteoblastos y el aumento de el hueso o la recuperación del esqueleto. Entonces, de forma crónica, pues sería raro que pudiera haber algún efecto o una osteoporosis permanente porque hay esta recuperación. Sin embargo, las mujeres que tienen factores de riesgo o que tienen algún defecto en esta vía, pues sí podrían tener problemas para recuperar esta masa ósea. Y ese CCN3, pues se ha visto que también puede estar implicado en otras patologías como la anorexia nervosa. Lo interesante de de este artículo es la segunda parte, el inciso B de la figura, porque lo primero, como dijiste, ya se conocía, pero lo segundo no. Y por eso Ujú. le pidieron que publicara como mini revisión en el New England recientemente. Ujú. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Doctora Laura, una sería, ¿es necesario suplementar a todas las mujeres embarazadas por la variabilidad al comer o los síntomas de náusea o vómitos? Lo ideal, como en mujeres no embarazadas, es que el aporte de calcio sea con la dieta. Entonces, calcular más o menos cuánto se consume de calcio, con que se consuman 2 porciones de lácteos al día más verduras, pues se tiene una ingesta adecuada de calcio. En mujeres que no cumplen con estos requerimientos, pues hay que investigar por qué. Si es porque en realidad no toleran los lácteos o están contraindicados, habrá que suplementar con calcio oral, aunque el suplementar con calcio tomado, pues puede dar molestias gástricas. Entonces siempre es preferible en la dieta. Correcto. Otra pregunta sería, ¿hay reportes de fracturas radiocubitales posparto? Sí, hay reportes de fracturas pues de todo el esqueleto y principalmente vertebrales y de cadera. Y se menciona en este artículo que juntan varias series de reportes de casos de fracturas en embarazo que no saben si es porque las vertebrales sean y de cadera sean mucho más comunes o si sea porque las fracturas más de huesos más pequeños no se reporten tanto. O sea, no se sabe si es porque hay un sesgo en la publicación. Pero se afecta principalmente hueso trabecular. Correcto. Otra pregunta sería, ¿la pérdida del 3% de masa ósea mensual ocurre aún en lactancia prolongada? Por ejemplo, aquellas mujeres que lactan hasta 2, 3 años. No encontré información sobre eso porque también ahora está muy en boga la lactancia en carrusel de mujeres pues que tienen hijos, varios hijos que se llevan 2 años de diferencia y que duran años con la lactancia materna. Entonces ahí pues queda la duda de qué tanto se pueda recuperar el esqueleto materno porque pues es lactancia con embarazo y lactancia y o sea hay
mucho tiempo que se está con estos cambios. Se supone que la pérdida de hueso en la lactancia es mayor durante los primeros 6 meses de lactancia y en total es de un 2 a un 10% de pérdida de masa ósea, en promedio 3% por mes. Pero no encontré información al respecto de lactancias más prolongadas, pero pues uno pensaría que a lo mejor es más lenta la recuperación y que en mujeres que tienen factores de riesgo, pues hay que estar muy al pendiente de tratar de quitar estos factores y dar adecuado aporte de calcio y de vitamina D. Ahí quisiera complementar. Creo que sí es importante decir al respecto de esto que aunque la lactancia sí hace perder densidad mineral ósea, una vez suspendida la lactancia se recupera, inmediatamente se suspende. Y no hay evidencia científica de que esto pueda propiciar, aun cuando sean muchos embarazos o aunque sea prolongada la lactancia, pueda provocar un mayor riesgo de osteoporosis o un mayor riesgo de fracturas a futuro. ¿No? Aunque sí es impresionante la pérdida de densidad mineral ósea, sí es recuperable. Esto es fisiológico. Ujú. Sí, o sea, esto de ninguna manera contraindicaría la lactancia, ¿verdad? O sea, es algo fisiológico y en mujeres que tienen una ingesta adecuada de calcio y suficiencia de vitamina D, pues el esqueleto se recupera, a menos de que haya alguna alteración en estas vías de señalización que se acaban de descubrir, de lo del CCN3, que por ejemplo en mujeres con anorexia nervosa se ha visto que está muy disminuido esto, entonces es probable que en ellas, pues sí se batalle mucho más para que se recupere el esqueleto. Ujú. Entonces, a lo mejor en ciertos casos, pues es donde hay que tener un poco más de cuidado. Pero sí, o sea, dice que ni siquiera se considera un factor de riesgo para osteoporosis porque la Mm. recuperación es fisiológica. Sí, creo que eso sí es bien importante porque muchos lo consideran como un factor de riesgo para osteoporosis, los eventos de lactancias, o años de lactancia, y realmente pues no, no es así. Correcto. Mm, Y el doctor Hernández pregunta si en personas con embarazos múltiples o gemelares deben aportarse alguna forma o dosis de vitamina D o calcitriol en una dosis, en su caso. Bueno, No hay recomendaciones en cuanto al aporte de la vitamina D. Calcitriol en mujeres pues, que tienen sus paratiroides funcionando normal, pues el calcitriol no, definitivamente no se recomienda. El aporte sería la suplementación con vitamina D3. Se recomienda pues en mujeres que tienen suficiencia, 600, 800 unidades al día y en mujeres que tienen deficiencia, pues hasta 4000 unidades al día con las metas de mantenerla más de 20 o más de 30 de niveles de 25 hidroxivitamina D, pero no hay así como alguna evidencia de que el suplementarla o no tenga un impacto o un beneficio claro sobre la mamá o sobre el feto. y finalmente, en mujeres que tienen diagnóstico de osteopenia, ¿la suplementación con calcio se mantiene en los límites recomendados o hay un aporte diferente para ellas? Pues ahí siempre quedaría la duda de que si es osteopenia, porque pues en mujeres jóvenes estaríamos hablando de densidad mineral ósea baja para la edad y esto puede ser pues por factores genéticos, o sea, factores subyacentes o preexistentes al embarazo, como en los casos que vimos de pues mujeres que tenían antecedentes familiares o de osteoporosis, con tabaquismo, antecedente de anorexia nervosa, de baja masa muscular, de sarcopenia, de bajo aporte de calcio, de deficiencia severa de vitamina D, pero pues no se ha visto mm, que pues hay alguna indicación especial. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Lau. Muchas gracias por la invitación. Ahorita les paso la liga de lo del artículo del New England. Gracias. Y Y para que no se bueno, diga que la plática no está súper actualizado, noviembre de 2024. y bueno, pues creo que podemos continuar con el caso clínico. Sara. Sí, gracias. Bueno.
Gracias a la doctora Laura por su excelente ponencia y